Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Pero gracias por el regalo más grande que tú nos has dado. Regalo eterno, que es Cristo Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo. Él dio su vida, que fue su sangre, para la redención y el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Padre. Te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estos momentos que nos permite reunirnos. Lo que te pido es tu gracia para poder impartir tu palabra y tu gracia para que todos la recibamos y que se haga vida en cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tocar el tema hoy de la sangre. Se menciona muchas veces que Cristo dio su vida por nosotros. Cuando la Biblia dice que Él dio su vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Jesús mismo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dejamos que la Biblia nos conteste esa pregunta cuando la misma Biblia habla de la sangre. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Si usted estudia en el Viejo Pacto, cuando Moisés por orden de Dios levantó el tabernáculo, dice que todos los instrumentos que se iban a usar en ese ritual eran todos purificados por la sangre. La sangre lo separaba para Dios. Y en Levítico 17 vamos a encontrar que Dios prohibió comer la sangre. ¿Por qué? Porque en Levítico 17, leanlo completo, dice que la vida del alma está en la sangre. Porque todo ser viviente está en la sangre. A un ser humano le amputan una pierna o le amputan las dos y sigue viviendo. Le amputan los dos brazos y sigue viviendo. Pero si le sacan la sangre, ahí quedó. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Y eso, repito, lo contesta la Biblia, si hay alguna duda, en Levítico 17. Levítico 17. Y yo creo que hoy se escuchan muy pocas predicaciones o enseñanzas del tema de la sangre. Sí, se menciona que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, que fue el precio que Él pagó. Pero, ¿qué hay en la sangre? Y en la sangre, repito, está la vida de todo ser humano. Quiere decir que cuando dice que Jesucristo dio su vida por los pecadores, lo que está hablando es que Él dio su sangre, la derramó como precio para la redención y perdón de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Está en Hebreos 9. Sin derramamiento de sangre. Y aquí en el capítulo 8, en el viejo pacto, cuando Moisés levantó el tabernáculo, esto que está aquí en este cuadro, representado en este cuadro, ahí había que hacer unos rituales religiosos donde la casa de Dios propiamente era el lugar santo y el lugar santísimo.
Y el lugar santo del lugar santísimo estaba dividido por un velo. Mientras ese velo estuviera puesto, lo que quería decir es que como aquí en el lugar santísimo, de ahí era que Dios le hablaba a Moisés, porque ahí estaba el arca del pacto, dentro de esa arca estaba la vara de Aarón que había florecido, el maná escondido que Dios le ordenó a Moisés de guardar ahí, y estaban las tablas de la ley. Cuando las tablas de la ley fueron puestas dentro del arca, ahora el pueblo de Israel no conoce esto como el tabernáculo, sino por la casa del testimonio o la tienda del testimonio. ¿Por qué? Porque dentro del arca estaba en 2 tablas lo que Dios le había hablado a Moisés en el monte Sinaí. Ahora ahí está el testimonio de Dios guardado en esa arca que era tipo de Cristo Jesús. Todo aquel que entiende, que le pide a Dios revelación de esto, puede defenderse cuando somos atacados, en este caso por los adventistas, donde ellos quieren defender de los 10 mandamientos uno, que es el sábado. Pero Santiago dice que cuando uno se hace transgresor de un mandamiento de los 10, está violando toda la ley. O sea que no es uno, son los 10. Pero como yo lo he dicho anteriormente, y eso lo enseña la palabra, que Dios dio la ley, como dice Romanos 3:20, para darle conocimiento ¿a qué? Al pecado. ¿Y dónde está el pecado? No está en la ley. ¿Dónde está el pecado? En nosotros. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Eso era uno de los mandamientos de los 10. Entonces, cuando la ley vio que en Pablo estaba la codicia, lo señaló y lo condenó. Eso está en Romanos capítulo 7. ¿Por qué? Porque la ley no trajo la ayuda que nosotros necesitamos, que estamos bajo el pecado. La ley del pecado, Satanás la logró inyectar en nuestra carne. Por eso es que hoy, mientras Ucrania está peleando con Rusia, hay guerra. Israel con los palestinos que están en Gaza. Nosotros los cristianos tenemos una guerra diariamente y esa guerra está dentro de nosotros. Está la lucha del espíritu y la carne. Eso está claro en Gálatas capítulo 5. Esa guerra está ahí. Y para eso el Señor, la mi voluntad, sino la voluntad de que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Eso está en Romanos 8:2. Por eso es que no podemos decir, yo no puedo. Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que no nos ayuda a entender todo esto es si no le damos atención no solamente a la palabra que es predicada, sino la dedicación que yo le dedico a la lectura de la Biblia. Máxime en el Nuevo Testamento y las cartas de los apóstoles. Cuando lean lo que se le llama el Nuevo Testamento, vamos a ver que empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Menciono esto para recordarle esto otro. Ellos están hablando de la biografía de Cristo. Nacimiento, cuando Cristo creció, comenzó su ministerio terrenal aproximadamente a los 30 años y a los 33 murió. Fue sepultado
y fue resucitado el tercer día, como él lo había dicho, y fue ascendido a los cielos, al lugar santísimo, para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, y allí ser nuestro sustituto, nuestro representante ante Dios. ¿Ok? En el Viejo Testamento, pues aquí había un orden sacerdotal, pero era conforme al orden de Aarón. Era solamente de las 12 tribus de Israel, Dios escogió una para que ejercieran el sacerdocio y ministraran en la casa de Dios, que era esta, en el viejo pacto. De los sacerdotes que iban a ministrar, el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año era Aarón, que fue constituido por Dios como sumo sacerdote. Todo esto que hay aquí en tipología bíblica está hablando de Cristo, de Cristo. Los sacerdotes ministraban desde el altar, tenían que lavarse las manos y los pies aquí, en la fuente del lavacro, y luego ministrar en el lugar santo, pero no podían pasar al lugar santísimo, porque había un velo. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 9, usted va a encontrar ahí que ese velo estaba hablando de la carne de Cristo, ese cuerpo humano el cual Cristo tenía. Ese velo en tipo y sombra estaba hablando de ese cuerpo. Por eso cuando Cristo muere, que pagó el precio por nuestros pecados, a las 3 de la tarde, ¿qué pasó con este velo? Se rasgó de arriba abajo, no de abajo para arriba, nadie lo rasgó, fue Dios, se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que ahora el camino para llegar a la presencia de Dios, Cristo lo había abierto. Pero hay algo bien significativo que a mí me llama la atención. Si ese velo tipificaba el cuerpo de Cristo, o sea, la carne, ¿qué era lo que había dentro de esa carne? ¿Quién era el que estaba ahí dentro? Pues era la presencia del Padre. Por eso es que Cristo dijo en Juan 14, nadie puede venir al Padre. Cristo nos dijo, nadie puede ir al Padre. Él dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios, donde está, es en ese cuerpo que le ponen por nombre Jesús, lo llaman Jesucristo. Dentro de ese cuerpo está la misma presencia del Padre. Estaba oculto ahí. Por eso cuando Felipe le dice a Jesús, y esto está en Juan 14, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo o con ustedes y no me conoces. Tú no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo cuando escribe a los Colosenses, dice que en Cristo estaba la imagen misma de lo que es Dios. De lo que es Dios. Lo que quería Dios como el primer hombre que creó, que lo creó a imagen y semejanza de Él. Esa imagen y semejanza se perdió porque Adán desobedeció a Dios. Ahora la imagen que tiene el hombre no es la de Dios, es la del diablo. Y por eso es que hay tanta maldad en el mundo, porque Satanás logró inyectar el pecado en la carne humana. Ahora Cristo viene a recuperar lo que se había perdido, que era la imagen de Dios. Y cuando usted lee con cuidado la Biblia, cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y cuando dice que en Romanos 8, que el propósito de Dios con nosotros es conformarnos
a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que Adán fue conformado a la imagen de Cristo. En Romanos capítulo 5 dice que ese Adán era figura del que había de venir, que es Cristo Jesús. Claro, y en esto pues hay que correr para allí y para acá en la Biblia, ¿no? Para entender todas estas cosas. Pero cuando uno le dedica tiempo con el buen deseo, se cumple lo que dijo Cristo. Bienaventurados son los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios conoce nuestros corazones. La religión ha hecho mucho daño. Yo tengo muchos mensajes grabados en contra de la religiosidad, porque el religioso se cree que con venir a una reunión, cumplir con lo que está estipulado ahí, ya está esperando a Cristo, porque yo cumplí. Y cuando usted le habla de temas bíblicos, el nuevo pacto, no entienden. La religión trae ceguera espiritual. Cuando usted busca algunos nombres de sectas religiosas que se estén manifestando a nivel mundial en el día de hoy y las busca en la Biblia, no va a encontrar ninguna. Si no están en el marco de enseñanza bíblico, ¿de dónde salen? Bueno, según Satanás engañó con su astucia a la primer pareja en el huerto, Satanás, que es el adversario de Dios, el adversario de la iglesia, sigue engañando a la humanidad. Sigue engañando a la humanidad. Y hay tantas advertencias en la Biblia. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y hoy el engaño está en todo su apogeo y lamentablemente hay un 98% del llamado pueblo cristiano que está siendo engañado, incluyendo sus pastores. Y de esto, como le dije ahorita, tengo bastantes mensajes grabados, pero hay que seguir ministrando, porque Dios a través de Jeremías dijo, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y hay mentes cauterizadas, hay corazones cauterizados. Usted tiene que seguir insistiendo para ver si algún día esa palabra hace lo que hace un martillo. Cuando usted coge el martillo, comienza a darle martillazos a una piedra. Poco a poco es, pero la va a ir rompiendo. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y este tema de la sangre, pues yo encuentro que se habla o se enseña muy poco. Cuando usted le digan que Cristo dio su vida por usted, usted pregúntele, ¿qué vida fue la que dio Cristo? Y así usted no hace esa pregunta con el propósito de que la otra persona se sienta mal, sino que sea una puerta que se abre para usted hablar la verdad. ¿Sí? Porque Cristo murió físicamente a las 3 de la tarde. Pero ¿por qué Cristo muere a las 3 de la tarde? Cuando muere físicamente, ya él había pasado una muerte que fue la que él pasó para conseguir el perdón para nuestros pecados. Pero espiritualmente estábamos muertos. Porque cuando Cristo está en la cruz, que fue levantado a las 9 de la mañana, de 9 a 12 hay 3 horas, y de 12 a 3 hay 3 más, que son ¿qué? 6 en total. El número 6 habla del hombre, porque en el día sexto fue creado ¿quién? El hombre. Y Jesucristo está muriendo allí por la humanidad. No por nuestros pecados nada más, sino por los de todo el mundo, dice Juan en su primera epístola.
Las primeras 3 horas, él fue vituperado, blasfemado, por los que estaban allí en su alrededor. Una muerte vergonzosa, porque se cree que a Cristo lo levantaron en la cruz, desnudo. Por eso uno de los salmistas dice que sus huesos se podían contar. Y una vez estuve escuchando a un médico, hablando como médico, todo lo que Jesús pasó como hombre. Ya que la misma ciencia, un doctor como el que nos habló a nosotros, es cristiano, puede traer esa narrativa de lo que Cristo pasó cuando fue levantado en la cruz, aún desde que fue azotado, antes de ir a la cruz. Él, como era nazareo, pues no se podía afeitar, tenía barba, tenía el pelo largo. Y dice que los soldados romanos le alaban la barba, imagínense el dolor. Lo escupieron en la cara. Después que casi lo tenían ahí, la ley romana era para un judío 40 azotes menos 1. O sea, le daban 39 azotes con un látigo que en las puntas tenía, ¿cómo es que se le llama esto? Podía ser plomo de hierro, que cuando daban el azote y alaban, se traían la carne. Jesucristo, antes de ir a la cruz, pasó por eso. Cuando él le dieron la cruz, le habían puesto una corona de espinas. Creo que después se la acomodaron dándole. Imagínense esas espinas penetrando en su carne. Todo eso él lo sufrió. Siendo justo, lo pasa por los injustos que somos nosotros. Por eso no es asunto de memorizarse a Juan capítulo 3 y verso 15. Porque de tal manera, esa escritura, pues, léanse el 15 y el 16. Es más, 14, 15 y 16. Es poder entender el significado de eso. ¿A dónde Dios dio a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué pasó siendo justo por los injustos? Entonces, a las 3 de la tarde, antes de morir físicamente, ya él había pasado por esta muerte que fue separado del Padre, porque él mismo lo dice antes de morir físicamente: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Una vez yo le pregunté a un hermano que fue pastor, estudiado teología, y yo le pregunté que si Cristo había muerto espiritualmente. Le dije: muchacho, tú estás loco, ni pienses eso. Es porque le da trabajo creer. Pero, ¿con qué muerte fue que Cristo pagó el precio de nuestra salvación? Que fue con su sangre. Fue el precio. Fue su vida. Pero ¿cuál muerte fue la que él pasó desde las 12? Al mediodía, que estaba el sol caliente, estaba el sol brillante, y dice que al llegar las 12, el sol dejó de alumbrar. Y uno piensa en el astro mayor. Pero es que Cristo, antes de ir a la cruz, había dicho: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás andará en tinieblas. Antes de que cogieran preso a Jesucristo, él les dijo a los discípulos: la hora de las tinieblas ha llegado. Levantaos, vámonos de aquí. Quiere decir que Jesucristo voluntariamente, no fue que el diablo tuvo poder sobre él, no fue que los romanos tuvieron poder sobre él, no fue que los gentiles tuvieron poder sobre él, es que voluntariamente él lo dijo: por esto me ama el Padre, a mí nadie me quita la vida. Por esto me ama el Padre, porque yo
de mi propia voluntad la doy. Tengo poder para darla, pero tengo también poder para volverla a tomarla. Quiere decir que todo lo que nosotros pasamos y tenemos que pasar, Jesucristo lo pasó por nosotros. La muerte física, después que muera a las 3 de la tarde, pues lo pusieron en una tumba de José de Arimatea. Allí tuvo el cuerpo, pero la Biblia registra que Jesucristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Aquellos que en el tiempo de Noé no obedecieron a la palabra, Jesucristo les predicó, no para salvación, porque ya estaban condenados, sino para decirle, la oportunidad la tuvieron y el prometido soy yo y aquí estoy. Entonces había un temor a la muerte física porque no había esperanza de resurrección. Jesucristo pasa por la muerte espiritual, por la muerte física, pero él había profetizado, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estaría él en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Según el calendario sagrado de los judíos, eran 72 horas. Así es que déjese de estar celebrando Viernes Santo, porque Cristo no murió viernes. Todo eso lo ha santificado Roma, la Roma católica. La Santa Cruz, el Santo Crucifijo, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, todo lo ha cristianizado. Y ahora, nosotros los creyentes, al conocer por todo lo que pasó Jesucristo, que a las 72 horas, como él había dicho, resucitó entre los muertos, ahora hay esperanza de ¿qué? De resurrección. O sea que si yo muero antes de que Cristo venga, ¿qué es lo que va a pasar a los que murieron en Cristo cuando Él venga? Dice Pablo a los tesalonicenses. Cuando Él venga con voz de mando, con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay 2 resurrecciones. La primera resurrección vamos a resucitar todos aquellos que hemos muerto físicamente, pero que nos fuimos con Cristo. Cristo nos va a resucitar. Los que se fueron sin Cristo, esos se quedan ahí en la tumba. Para cuando llegue el juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis 20, ahí Dios va a resucitar a todos los que murieron sin Cristo y los va a traer a su presencia. Va a haber un libro, que es el libro de la vida, va a ser traído, y aquellos que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida, serán lanzados a un lago que arde con azufre y fuego. Esa es la segunda muerte. Bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre los creyentes. Ya estamos con Cristo. Y esto hay que enseñarlo, que se haga vida en nosotros, para que vivamos una vida llena de gozo, de paz, dando gracias a Dios por todo. Las cosas salgan bien o salgan mal. Porque en nosotros hay una esperanza, pero es una esperanza viva. Como dice Pedro, viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Y cuando volvamos a la sangre, tema de la sangre, cuando Dios le habla a Moisés que él había escogido a Aarón para que ejerciera el sumo sacerdocio, recuerden que los sacerdotes del viejo pacto que ministraban aquí tenían que ser muchos. ¿Por qué? Porque eran hombres mortales. Cuando Aarón moría, por ejemplo, pues uno de los hijos de él tenía que ejercer el trabajo o la función que hacía Aarón. Ese sacerdocio era conforme
sustituto por guerra. Y algo que no era que le decían a Aarón, Dios te cogió a ti para que ejerzas el sumo sacerdocio, vas a ser tú. Y de hecho, como el anticristo es uno que se ubica en el lugar de Cristo, el Papa de Roma es un anticristo. ¿Por qué? Porque él se hace pasar como el sumo sacerdote, se hace pasar por el vicario de Cristo, se hace pasar por cabeza de la iglesia. Todo eso es embuste, porque cuando yo veo la Biblia, el sumo sacerdote es Cristo, que está intercediendo ahora en el lugar santísimo. La Biblia me dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, no es ningún hombre. Cristo es el todo en todo. Cristo es la cabeza, es la piedra del ángulo, es la piedra angular. Entonces, en el sacerdocio católico hay una jerarquía, el clero laicado. Jesucristo no dejó establecido eso. Jesucristo dejó establecido que los creyentes, como dice el apóstol Pedro, somos el real sacerdocio, porque aquí hablaba de unos sacerdotes, pero era tipo y sombra del sacerdocio que iba a venir en el Espíritu, que somos los creyentes. Pedro dice que ahora somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, esto hay que estarlo profundizando, porque el sacerdocio en el nuevo pacto, el Señor no lo estableció para que calentaran sillas, sino que entendiéramos que pertenecemos a un cuerpo orgánico y que como miembros del cuerpo tenemos que funcionar. Aquí, por la razón de que yo estoy grabando para que otros logren ver allá afuera el video, pues ustedes me oyen por 1 hora, pero tenemos que entrar en la función del nuevo sacerdocio, en el nuevo pacto, que todos somos, donde no hay jerarquía, donde lo que hay en el cuerpo de Cristo son funciones que emanan de Cristo. Hay apóstoles porque Cristo es el apóstol. Hay evangelistas porque Cristo fue evangelista. Hay profetas porque Cristo fue profeta. Hay maestros porque Cristo fue el maestro de maestros. Y hay pastores porque Cristo fue el pastor de los pastores. Todo lo que es Él lo imparte a miembros del cuerpo conforme a como Él desea. Como Él desea. Por eso es que yo le decía al hermano, y lo he repetido muchas veces, el cristiano de hoy en día, que no tiene la visión de lo que es el cuerpo de Cristo, va a estar cogiendo peligro en una religión que no fue creada y no debe estar, y no quedó establecida por Cristo. Cristo lo que trajo del reino, cuando Él vino fue que el reino de los cielos lo estableció en el corazón de cada creyente. Por eso es que nosotros tenemos que entender que si hay un reino es porque hay un rey. ¿Ok? Y si hay un rey, pues hay sus súbditos. ¿Ok? Ya que Cristo dejó establecido su reinado, no en una religión, sino que Él quiere reinar en cada corazón, en cada espíritu, alma y cuerpo, que ese es nuestro ser. Ahí Cristo quiere gobernar. Por eso es que el llamado en el Nuevo Testamento, después que Cristo resucita, es que recibamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Él como Señor
me salvó. Pero yo no puedo recibir a Cristo como mi Salvador, y yo viviendo la vida como a mí me da la gana, porque mi vida mando yo. Ahí estás perdiendo el tiempo, ahí estoy perdiendo el tiempo si yo actúo así. Así que en Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Claro, cuando la iglesia comienza bajo el Imperio Romano, el saludo que tenían que darse los que estaban bajo el dominio del César, que era el emperador de Roma, cuando se encontraban en la calle, levantaban la mano y decían: César es el Señor. O sea, César es el rey, él es el que manda. El otro les decía: sí, César es el Señor. Cuando los cristianos comienzan desde Pentecostés en adelante, se encuentran con esa situación. Y cuando venía uno que estaba bajo el imperio del César, decía: César es el Señor. Los que habían creído en Jesucristo le decían: te equivocaste. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y ahí es donde comienza la persecución en contra de los discípulos de Cristo. Así es que de esto del Señor y de Cristo, pues el Nuevo Testamento y aún las epístolas de los apóstoles nos hablan del señorío de Cristo. Pero como la iglesia ha caído, el 95-98% de los creyentes ha caído en la trampa de la religión, están funcionando en el terreno de la división, han perdido la visión espiritual. Cuando Pablo fue a presentar defensa ante el rey Agripa y le permitieron que hablara, Pablo dijo al rey Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y cuál fue la visión que tuvo Pablo cuando iba a caminar a Damasco? La visión que tuvo Pablo iniciando el encuentro con Cristo fue de Cristo y la iglesia, porque cuando Cristo se le aparece, que él cae al suelo, vio el resplandor de la luz. Pero ¿qué fue lo que le dijo la voz de aquel que se le apareció? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero si Pablo a quien estaba persiguiendo era a los que invocaban el nombre del Señor, ¿por qué el Señor le dice: ¿por qué me persigue? Pero pues por el que persigue a un cristiano que está unido al cuerpo de Cristo, está persiguiendo y está en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos formamos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Recuerde que la palabra iglesia, eclesía, que es en griego, significa llamado afuera. Nosotros estábamos en el mundo muertos espiritualmente y por medio del evangelio Dios nos llamó. Como dice Colosenses 1:13, que Dios nos llamó, y ahí dice que fuimos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si usted quiere ver quién es el que domina el mundo, el cosmos, que es el sistema desarrollado fuera de la voluntad de Dios, léase en la primera carta de Juan, el capítulo 5, léalo completo, y ahí al final va a encontrar que el mundo entero está bajo el maligno. Dentro de ese mundo está la política, están las religiones, están las barras, está la droga, está la vanagloria de los ojos que andan, que nosotros usamos para ver, la vanagloria de los ojos.
Y en eso tenemos que ir creciendo. Bueno, antes de Aarón comenzar a ejercer el sacerdocio como sumo sacerdote, se podía decir el jefe de los sacerdotes, que era tipo de Cristo y el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, no todos los domingos, no todos los días, una vez al año, con sangre de un sacrificio que él hacía por él y su familia y otro cordero que tenía que matar por el pecado del pueblo. Y antes de él comenzar a hacer, los hijos de Aarón eran los que le seguían en sustitución de su padre, llamado Aarón. O sea que si Aarón faltaba, uno de los hijos tenía que ejercer el sacerdocio. Cristo es nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros. Tal sacerdote nos convenía, porque él intercede por nosotros día y noche y está ahí intercediendo por todo aquel que quiera allegarse a Dios. Tiene que ser a través de Cristo, para Cristo interceder por él ante el Padre, si reconoce a Cristo como el Señor. Ese es el orden. Nadie puede ir a Dios fuera de Cristo. Dios no lo va a escuchar. Tiene que ser a través de Cristo, inclusive nosotros. Todo lo que hagamos, sea de palabra, hecho o pensamiento, lo debemos hacer todo en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Aquí en el capítulo 9 de Levítico, mire todo lo que pasó, el ritual que tuvo que pasar Aarón y sus hijos. Verso 8 en adelante. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Estoy aquí leyendo donde no es. Levítico 8. Bueno, mire, después yo le doy la cita bíblica. El asunto es que Dios le ordena a Moisés que de la sangre que usaron para el holocausto se mojara él los dedos y pasara sangre por el óvulo de la oreja, que es esta parte, la oreja derecha. ¿Ok? Que la pasara por el dedo pulgar de la mano derecha de Aarón y pasara sangre en el dedo pulgar del pie derecho de Aarón, y asimismo tuvo que hacerlo por los hijos de Aarón también. ¿Qué quiere decir esto? Si Aarón era tipo de Jesucristo, lo que quiere decir es que Aarón, ¿para qué es que se usa la oreja? ¿Qué es lo que está aquí dentro? Para oír, para oír. Cuando vemos a Jesucristo en su ministerio terrenal, él dice: las palabras que yo hablo no son mías, sino lo que yo escucho hablar a mi Padre, eso es lo que yo hablo. Había muchas voces, pero el oído espiritual lo único que recibe es la palabra que viene de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué en el pulgar derecho de la mano derecha? La mano habla de la obra que hace uno, del obrar. Jesucristo dijo, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino lo que yo veo hacer al Padre. Eso es lo que yo hago. Y la sangre en el pulgar del dedo del pie derecho habla del caminar. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, Él comenzó a caminar. ¿Y qué hacía Cristo en su caminar? Yo creo que Pedro nos da una clave en el capítulo 10 del libro de los Hechos y verso 38. El apóstol Pedro, cuando estaba en casa de Cornelio, después que le ministró, una de las cosas que le dijo Pedro a Cornelio y a los que estaban en la casa, fue hablando de Jesucristo y le dijo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, el caminar de Cristo lo dedicó todo, ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Para los que estaban en pecado, les hablaba del perdón de pecado. Los que estaban enfermos los sanaba. Los que necesitaban pan le daba de comer. Ese fue el obrar de Jesucristo y ese fue su caminar. Fue su caminar. El apóstol Pedro dice, cuando habla del caminar de Jesucristo, él dice que nos dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Y eso es lo que tipifica esto que Moisés hace con Aarón y los hijos. Jesucristo no tuvo que nadie viniera a ponerle sangre de un animal en su oreja, en el óvulo de su oreja derecha, en el dedo pulgar de las manos, en el dedo pulgar de los pies, porque Jesucristo vino directamente del Padre para hacer su voluntad y la dio a demostrar. Uno debe preguntarse, bueno, cuando Jesucristo comenzó a ministrar a los 30 años, ¿por qué su ministerio fue de 3 años? Tan corto. ¿Por qué? Tanto que él podía hacer si él se extiende hasta los 40 o a los 50 años. ¿Por qué fue 3 años nada más? Porque Jesucristo no necesitaba estar 40 ni 50 años con vida, porque en 3 años Él logró hacer la plena voluntad del Padre. Él no dejó nada fuera de la voluntad del Padre que Él no llevara a cabo. Él la cumplió. Por eso en la cruz Él dijo, Padre, consumado es. Consumado es. Y por eso es que el ministerio de Jesucristo es tan corto. 3 años nada más. A nosotros para hacer la voluntad del Padre, creo que necesitamos más de 50, ¿no? Pero gloria a Dios porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está ahí a la diestra del Padre, esperando la orden nuevamente para que Él regrese, para encontrarse con los de Él. Y según Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, esa misma unción fue la que el día de Pentecostés Jesucristo envió a los 120 que estaban en el aposento alto. Y nuestro hermano Juan
dice que debemos de discernir los espíritus si son de Dios o no. Él dice que hay espíritus de Jol. Y no debe de haber problema en nosotros de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque la misma unción que tuvo Cristo es la misma que él ha enviado a la iglesia. Por eso Juan dice, y nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, el mismo espíritu que tuvo Cristo, el Espíritu Santo, es el mismo que él ha enviado a la iglesia, los cuales a los creyentes que creemos en él y que estamos injertados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, él le dice al Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hay palabras que nos ayudan si nosotros las tenemos claras. Cuando hay religiosos en este mundo, los testigos de Jehová son unos que no creen que Jesucristo es Dios. Y entonces yo le hago una pregunta, bueno, cuando el padre de alguien, de un hijo se muere, ¿cómo queda ese hijo? Huérfano de padre. Entonces, ¿por qué Cristo le dijo a los discípulos, no los dejaré huérfanos? Vendré a ustedes. Yo estaba hablando que iba a volver como el Espíritu dador de vida, no para estar alrededor de ellos, sino dentro de ellos como el Espíritu dador de vida. Y luego Cristo, después que resucita, puede decirle aquí yo y los hijos que Dios me dio. Un hermano no puede tener hijos. Quien tiene hijos es un matrimonio. Pero como aquí estamos hablando de cosas espirituales, entonces Jesucristo puede decir como Padre, como Dios que es aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ese juego de palabras, que son los que a muchos tiene confundido y no entienden, ni quieren creer, ni aceptan que Cristo es Dios, o que Dios vino escondido en un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Ok? Y es lamentable decir que la religión, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, pero la religión ha hecho un Dios a imagen y semejanza del hombre. Las religiones se están dando cosas que Dios no estableció. Y después ellos dicen, Dios me dijo, Dios me mandó. Y hay que tener cuidado. ¿Ok? Vamos siempre al marco de enseñanza bíblico. Como dijo Pablo, y esa escritura a mí me encanta, la seguiré repitiendo. Le dijo a Timoteo, segunda carta, capítulo 6, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Así es que, porque venga alguien a decirle, yo tengo 5 años de divinidad, hay estudios. Yo tengo diplomas del instituto, de seminario. Dígale que te aprovechen. Yo no tengo nada de eso, pero tengo a Jesucristo. Y no me dejó solo. Él ha enviado el Espíritu Santo a morar en mi espíritu. Y cuando yo quiero saber algo, lo que hago es que doblo rodillas y le reclamo o le pido a Dios que me dé revelación. Esa debe ser nuestra oración, la oración que Pablo hizo por los hermanos de Éfeso. Que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios. Que alumbrara los ojos nuestros, de nuestros entendimientos, para que entendamos a la esperanza que Él nos ha llamado. Una esperanza viva. Nosotros tenemos que hacer y pasar por el proceso que pasó Saulo de Tarso cuando se encontró con Cristo. Saulo tenía 2 ojos físicos que él veía con él, pero cuando Cristo se encontró con él, Cristo lo dejó ciego. Le tuvieron que llevar a la calle derecha, a donde Cristo le dijo que estuviera allí, y allí estuvo 3 días
sin poder ver con los ojos físicos, porque Dios tuvo que sacar de ese hombre todo lo que él tenía de una religión llamada judaísmo. Y de ahí en adelante, cuando Dios usó a Ananías para que orara por él y recibiera la vista, de ahí en adelante ahora Saulo no habla de lo que él sabía y de lo que había aprendido con Gamaliel allá en el judaísmo. Ahora está hablando del Cristo, el cual se encontró con él, y de la revelación de quién es Cristo y la iglesia. Recuerden que la iglesia, lo repito para si a alguien se le olvida, ese nombre significa los llamados. Estábamos en el mundo y Dios nos llamó a formar parte del cuerpo de Cristo. Así es que si hay alguna congregación que le ofrece una tarjeta, digan, no, ya el Espíritu Santo me injertó, me hizo parte del cuerpo de Cristo. Visítele, apréndase esa escritura que está en 1 Corintios 12 y en el verso 12 y 13. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo, no son muchos. La paz de Dios es con todos y con los hermanos que están viendo y escuchando el video y los que los van a escuchar, un abrazo a la distancia.